Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Eric Sebastián Facundo Quintero. Soy estudiante de noveno semestre de la Universidad del Quindío en el programa de CITA de Bibliotecología. En esta noche vamos a presentar la unidad número 3 de instrumentos para la organización documental en la materia de organización y descripción de archivos. El primer tema que vamos a tocar es qué son los instrumentos, cuáles son, qué diferencias existen entre ellos y qué función cumplen para hacer en este proceso. Podemos decir entonces que los instrumentos archivísticos son herramientas con propósitos específicos que tienen por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de todas las gestiones de documental y la función archivística. ¿Qué quiere decir eso? Todo el proceso archivístico y documental que va forrando a una empresa que sea privada con documentos públicos o una empresa pública como tal. De entre estos instrumentos hay pues unas normas y unos procesos que los vigilan y los controlan, que podemos decir que uno de esos es el decreto 2609 del 2012, que dice que es el artículo 8 que establece todos los instrumentos archivísticos. ¿Cuáles son? Cuadro de clasificación documental, tabla de retención documental, que es muy importante en una empresa, programas de gestión documental, que programas pues se vengan desarrollando en este proceso, el plan institucional del archivo, inventario documental, que nos podemos decir que es muy importante en este proceso en el proceso de las tablas de valoración documental, el archivo. Y el inventario, eso es una esencial para poder, todo eso es como una familia y entre eso está el inventario documental. Modelos de requisitos para la gestión, los mapas de procesos como flujos de documentales, la descripción de funciones de las unidades administrativas de cada proceso, de cada entidad como tal. Y por último, la tabla de control de acceso. Es muy importante tener un acceso y un control de cómo va a funcionar estos procesos. Esto es un poco de todo este proceso y cómo se maneja el tema de los instrumentos que nos piden para el desarrollo de este proceso de la valoración y de la ejecución de las tablas de valoración documental. Después sigue otra pregunta de nuestro proceso: ¿cuáles son los marcos normativos de las tablas de valoración documental? ¿Cuáles son los marcos? Los marcos son todo este proceso que se viene pues desarrollando en este gran proceso, que dentro de eso está, que es la obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales tal como dispone la Constitución Política. No olvidemos que la Constitución Política es la madre y de ahí se van saliendo todos los artículos y todos los procesos para poder ejecutarlos y que se hagan con normatividad y unos procesos establecidos. Entonces dentro de eso se habla sobre el artículo 8, que lo nombramos ya ahora, que es como todo el proceso que se rige en el Archivo Nacional de acuerdo ahí entra al artículo de ley 80 del 89, que mire el proceso que se viene desde qué años, tienen como función fijar políticas y establecer como todos los reglamentos necesarios para garantizar las conservaciones y el uso adecuado del patrimonio documental, la conformidad de los planes y programas que sobre la materia adopta el Consejo Directivo, en virtud a un decreto que es el decreto 1126 del 99, que pues habla sobre todo eso de cómo trabajar cómo trabajar el Consejo Directivo en una virtud y cómo ejecutar estos programas y que sea un marco legal y ejecutivo. Que ahí donde entra, también hablamos sobre los acuerdos que existen, más como el 2 del 23 de enero del 2004, que es del Archivo Nacional, donde establece los lineamientos básicos que deben seguir las entidades del Estado y diferentes niveles y empresas privadas que, como decía ahora, que cumplen con funciones públicas. Entonces mire que todo se va como una cadena
se va organizando y así va estructurando para ejecutar bien estos procesos y más las tablas de gestión documental. Para tener así una organización con fondos acumulados y la elaboración que aplicaciones de las tablas de valoración documental. Mire que todo tiene un proceso y cuando se va haciendo este proceso se va ejecutando y se va ejecutando y se va cumpliendo durante todo ese tiempo cómo pues estructurar y que queden en una normatividad como se debe hacer todo este proceso que nos exige para cumplir la normatividad de estas tablas de valoración documental y como dice la pregunta, que los marcos normativos que se debe cumplir al momento de elaborar unas tablas de gestión documental. Si valoran unas tablas de valoración documental, qué pena. Dentro de este proceso también se viene y dice en este cuestionamiento, nos hacen una pregunta muy importante, dice, ¿cuáles son los pasos para la elaboración? Que mire, presentación, mire todo lo que tiene que hacer para no llegar a una tabla de valoración, evaluación, para así llegar a una aprobación y para hacer una aprobación e implementación de las tablas de valoración con un documental. Mire, que nos hacen tres preguntas: ¿cómo se elabora? ¿Cómo se presenta? Y cómo se evalúa la aprobación para poder implementar las tablas de valoración documental. Miren que eso es muy importante. Entonces aquí inicia un proceso que no es corto, es un proceso largo que dice que comienza que dice los fondos acumulados. Inicia todo este marco en los fondos acumulados. ¿Qué son los fondos acumulados? Son todos los documentos que tienen esa entidad en el transcurso de su vida, que son los documentos institucionales, criterios de archivísticos, todas las mínimas condiciones de conservación y con pocas posibilidades de ser fuentes de información y que consultan eficientemente los usuarios. ¿Qué quiere decir? Que son documentos que están ahí pero no están organizados, documentos que son importantes pero están ahí. Entonces pongo como un ejemplo donde yo trabajaba en la alcaldía de Pereira, que veníamos organizando el archivo de esta entidad de Secretaría de Desarrollo Rural y había mucha documentación, pero no tenían una tabla de valoración documental, ni digamos de tablas de retención documental. Entonces veníamos en este proceso de recuperar todos esos contratos y toda esta valoración que tenía tan sagrada para esta entidad y volverla y hacerla importante y que quedaran ordenadas, clasificadas y metidas en la tabla de valoración y de retención documental. Entonces pongo un ejemplo pequeño para que tenga un poco de idea que es fondos acumulados. De igualmente todos los documentos que conforman un fondo acumulado son importantes para el tomo de decisiones basadas en antecedentes, potencialmente por parte. Recuerda que decía ahorita patrimonio cultural y de las entidades nacionales. Ahí sigue otro proceso muy importante que decía ahorita en el ejemplo de la alcaldía, la clasificación. La clasificación es mediante identificar las series o asuntos que componen cada dependencia, de acuerdo a la estructura orgánica y funcional de la entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ella se clasifica al uso y el ordenamiento que tiene esa entidad. Si, por ejemplo, una alcaldía tiene muchas secretarías y dentro de esas secretarías manejan unos contratos de organización, entonces tienen una serie y subserie por secretaría y ahí para llegar al archivo histórico de la entidad. Entonces así se van clasificando archivo central, dentro de las entidades contratos de convenios, contratos de arrendamientos, contratos de agropecuarios, documentación de secretaría, ¿qué más? Todos los programas que tengan dentro de la secretaría, entonces los van clasificando ordenadamente y se van estructurando al proceso que tenga cada entidad, con su serie, asunto, y con su subserie, que es el proceso, proyectos de inventarios y todo el tema. Hay dentro después hacer una valoración. ¿Qué quiere decir? Vamos a entrar a valorar ese proceso, establecer los valores primarios y secundarios de la documentación y su permanencia en cada una de las fases del archivo. Entonces ahí entramos nosotros a valorar qué tan valioso
y tan importante debe durar cada proceso en esa entidad para poder llegar al otro proceso que pues ya sustrae las tablas y otro proceso que va después de la valoración, que pues no vamos a tocar en este momento, que viene primero los valores primarios, que decía ahora, administrativo, que contiene todos los trámites y creación de la entidad, jurídicos, como decía ahorita, contratos de convenios, contratos de arrendamientos, contratos de prestación de servicios, que se me olvidó ahora decirlo, entonces dirían obligaciones legales que deben contener y estar dentro de la entidad. El legal, documentos que tramiten por ley, decretos, artículos, depende pues que eso ya estamos hablando si de pronto es un tema jurídico, es una entidad como la fiscalía o el Congreso o el Consejo, bueno, todas esas entidades que sacan decretos y artículos, entonces que deben estar guardados en un documento legal que es dentro de la tabla de valoración. Fiscal, todo lo que es Hacienda. Ahí ganamos la Secretaría de Hacienda Pública de una entidad que debe cuidar todos los recursos económicos, y pues los contables. Los valores secundarios sirven por referencia para la reconstrucción de actividades como es el histórico y el cultural. Ahí ya hablamos de otra cosa muy diferente, porque es que lo histórico siempre tiene que estar y lo cultural es muy esencial para nuestra cultura y para nuestro desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que utiliza el patrimonio documental de la entidad? Es que y ahí dentro un proceso que debe conservarse mucho más tiempo. Y ahí donde hablamos los ciclos vital del documento, que es el activo, que es el archivo de gestión documental, el semiactivo, que es el archivo central, que son todos los documentos que están en ese momento y tienen una duración de 4 años que deben estar en una secretaría o en la empresa. Que ahí está el proceso para llegar a los valores primarios. Y por último está el inactivo, que es el archivo histórico. ¿Qué quiere decir? Que pasó ya de archivo de gestión, pasó del archivo central y fue enviado, que tiene una duración ya de 4 años haber estado en archivo central y pasa en archivo histórico. Ahí depende, pueden durar 20 años como mínimo, que son los contratos de prestación de convenios y de servicios que deben durar 20 años como mínimo en entidades. Y deben hacer archivos históricos y que llevan a tabla de valoración documental, que todo esto va a la tabla de valoración. Entonces ahí vamos cómo podemos ir, cómo se va estructurando la tabla de valoración documental. No es un proceso corto, es un proceso largo para poder llegar a estos archivos, para poder tener todo bien clasificado. Permanecen documentos con fase al archivo que se hace. Podemos hacer como referencia que esta es como la etapa del ciclo vital, es la tercera etapa. Venimos ya de la primera etapa, cómo se ejecuta, la segunda cómo se hace y la tercera ya cómo se va organizando para llegar a una valoración con miras a conservación total, que se aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente, como decía, el archivo histórico principal de nuestras entidades. Bueno, hasta ahí vamos cómo se va estructurando y cómo se va organizando esto. Después sigue la reconstrucción de la historia institucional, que consiste en toda la recuperación de organigramas, actos administrativos, manual de funciones y procedimientos de inventario documentales, el fin de conformar el histórico y la evaluación estructural y la organización de las entidades. Bueno, ahí vamos cómo podemos ir haciendo el proceso. De ahí ya después sigue otra fase, que es el levantamiento del inventario, que es todo el proceso de descripción o mediante el cual se detalla cada una de las unidades documentales que conforman el fondo acumulado y tienen en cuenta pues toda la vigilancia de cada estructura, y que sirve el análisis para identificar las series o asuntos. Entonces ahí vamos levantando, ahí ya mire que vamos ya haciendo el levantamiento de inventarios para poder llegar a este proceso tan importante. Entonces aquí vamos viendo cómo se va organizando todo el proceso, que si comienzan a hacerse en unas tablas de control, unas tablas de valoración, unas tablas de vigilancia, y se van estructurando todo este proceso para poder llegar a estos términos tan importantes y poder como hacer la valoración, presentación y evaluación de todo este proceso que se viene realizando. Bueno, aquí se viene otro proceso muy importante que nos habla de cómo ya después que usted tenga toda esta tabla de valoración documental estructurada con su código, con subseries, con retención de archivos, disposición final, el procedimiento, cuánto dura, propuesta
tabla de elaboración. Es que recordar que la tabla de valoración documental está definida por el Archivo General de la Nación, que recordemos que como un listado de series, asuntos en los cuales se asigna tanto el tiempo de permanencia en el archivo central con su disposición final. No olvidemos eso, que es importante mencionar también qué es el conocimiento de la historia institucional, y con los inventarios de cada periodo en desarrollo de las entidades se debe elaborar la propuesta de la tabla de valoración documental, o sea que todo durante ese se va a hacer el diligenciamiento del formato y así iniciar como el nombre de la entidad, de la unidad administrativa, de las series o asuntos con los datos importantes. Bueno, acá después nos hacen otra pregunta muy importante que es algo muy esencial. ¿Qué se debe hacer y qué se debe hacer los pasos para poder extender esta tabla y los pasos a seguir para la presentación y aprobación de las tablas de valoración documental? Claro, después de tenerla usted estructurada y organizada ya en la entidad, usted la debe hacer un proceso de aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño. Una vez que se haya elaborado la propuesta de la tabla de valoración documental, TBD, que así se dice, para cada unidad administrativa del fondo acumulado y sugerido el plazo de retención, para cada serie, subserie y asunto documental se recomienda tener pues un proceso. Las tablas de valoración documental se deben presentar ante el Comité de Archivo integrado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces. Entonces es como el proceso de que se hace todo y se debe hacer entrega al Comité Institucional y desempeño a quien lo ejecute dentro de la institución o en su departamento. Después pasa como al comité que tiene la tarea de realizar la respectiva revisión de la tabla de valoración. Dentro del departamento existe un comité. Ejemplo, mi ciudad, el comité que aprueba las tablas de valoración documental están en la gobernación. Allá se envían esas tablas, allá las aprueban y dicen si están o qué se le debe hacer. Finalmente se deben levantar un acta de la cual quedará consignada la aprobación de las tablas. O sea que ellos envían las tablas, ellos tienen un tiempo de un mes, la revisan en el comité con también de acompañamiento del comité de la entidad donde se está haciendo el proceso, y después ya hacen un acta donde dicen pues que son aprobadas para hacer y comenzar a diligenciar, hacer este proceso y dar la continuidad del proceso para tener un archivo eficiente, organizado y vigilado por nuestra entidad como tal. Después dice los requisitos, con el fin que las entidades logren su evaluación técnica y con validación ante el Consejo Distrital de Archivos de que se recomienda tener en cuenta. Después de ser aprobadas estas tablas de valoración por el Comité de Archivo que decía ahora, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, quien haga sus veces, es necesario que dentro de los 30 días, que decía un mes, hábiles siguientes a su aprobación de las tablas de valoración, deben presentan al Consejo Distrital de Archivos. Se deben contar con unos procesos para aprobar tabla de valoración documental, deben tener la documentación de historia institucional, memoria descriptiva, cuadro de clasificación documental, inventario documental, fichas de valoración documental y disposición final, tablas de valoración documental, que mire que ahorita hablamos sobre ellas, los actos administrativos internos que se hacen en el proceso, las actas de aprobación de las tablas de valoración por la instancia respectiva. Todo esto pues entregados en soporte en papel, y pues si lo pide también en digital también hay que tenerlo. En memoria descriptiva se deben incluir varios apartados. En la memoria descriptiva, que es uno de los documentos que se piden, se debe tener pues unos requisitos. Las condiciones del cuadro de clasificación documental CCD se deben indicar si se incluye casillas adicionales al formato de la tabla documental, porque pues se puede hacer, y si se hace pues se debe informar al momento de hacer entrega para que ellos no tengan esa confusión. Es necesario mencionar cuáles son las unidades administrativas que cuentan con producción documental registradas en inventarios y que por tanto es objeto de la valoración para poder llegar a las tablas de valoración documental. Tiene muy claro ese proceso cuando se entrega, y por indicar cuáles fueron los criterios generales en la entidad establecidos para determinar pues los tiempos de retención y la disposición final para la entrega y pues ejecución de todos los procesos. Hay que tener el organograma
para la elaboración y presentación de las tablas de evaluación documental, pues todo este proceso. Espero que hayan entendido, espero que pues esta poca instrucción y responder a las preguntas pues quede claro. Muchas gracias, que tengan una feliz noche y Dios los bendiga.